Sumérgete en la palabra de Dios. Cava un poco más profundo. Descubre el mensaje de la Biblia para ti hoy. Apreciados amigos, bienvenidos nuevamente a Profundizar. Estoy contento de compartir con ustedes en esta mañana un poco más de la palabra del Señor. Hoy tenemos el tema titulado La verdadera educación cristiana y vamos a ver una lección de Cristo que nos muestra, que nos enseña en qué constituye justamente la educación verdadera. Por eso comencemos el estudio con una oración. Amante Padre Celestial, Señor, en este hermoso día estamos aquí juntos para compartir tu palabra y pedimos a Dios que nos otorgues el poder del Espíritu Santo para poder entender tu palabra y así no solamente escucharla, pero vivir conforme a ella. Pedimos, Señor, todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces en esta mañana a compartir de la palabra de Dios una importante lección que Cristo nos enseña, que en realidad Cristo presenta los principios claros de lo que significa la verdadera educación. Con eso comencemos en el libro de Lucas, capítulo 10, versículos 25 en adelante. Notemos lo que pasó con Cristo cuando se encontró con un hombre que conocía mucha información, que era un doctor de la ley, sabía el conocimiento teórico, pero no había realmente entendido la práctica de lo que significa la verdadera educación. Dice allí la palabra de Dios. Y aquí cierto maestro de la ley se levantó para probarle, diciendo: Maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Y él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Él respondió diciendo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo: Has respondido bien, haz esto y vivirás. Hasta aquí vemos como Cristo, como verdadero maestro de la palabra de Dios, como verdadero instructor, profesor de los hombres, responde a esta pregunta de ese doctor de la ley de una manera muy interesante. Porque el doctor de la ley, que tenía un PhD en la ley de Dios, en la palabra de Dios, le viene a preguntarle a Cristo cómo él podía poseer la vida eterna. Cristo, en vez de responderle directamente, le hace a él una pregunta de cómo él había comprendido, entendido justamente la ley de Dios. Si había estudiado y había llegado a ser un doctor de la ley, debía él entender el principio, la información correcta sobre la palabra de Dios. Cristo quería saber dónde se encontraba firme este hombre, dónde estaba realmente su fe y su confianza en la palabra de Dios. Y por eso Cristo le responde con una pregunta y hace que él pueda responder por sí mismo la verdad. Así que cuando él le dice: amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo, él estaba afirmando justamente la verdadera educación. Sin embargo, había un problema muy importante sobre este doctor de la ley. Él había aprendido la educación intelectual únicamente, había comprendido la verdad de una forma mental nada más, como información, pero no había realmente aceptado el poder transformador de la palabra de Dios. Por esto, cuando Cristo le dice: muy bien, has respondido correctamente, la información que tienes es la válida, es la manera de poder alcanzar la vida eterna. Cuando Cristo le dice: haz esto y vivirás, entonces él tuvo que responder de otra manera. Pudo afirmar entonces de que él no había realmente comprendido la verdadera educación. Notemos cómo él responde en el versículo 29 a Jesucristo. Pero él, queriendo justificarse, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Es así como esta persona, este hombre que había recibido instrucción, que había recibido educación, que había recibido toda la información necesaria, todo el intelecto necesario para poder aprender de la palabra de Dios, que realmente él era un PhD de la ley de Dios, tenía un doctorado en la palabra de Dios. Esta persona que conocía intelectualmente la palabra de Dios no había realmente entendido o comprendido la parte práctica de la educación del Señor. No había comprendido que la educación de Dios, que la palabra de Dios nos enseña a vivir una vida práctica, donde demostramos el amor a Dios y el amor al prójimo. Por esto, él quiso justificarse, ya que él pensaba que realmente él había estado haciendo esto de toda la vida. Y por eso quiso decirle a Jesucristo, o le dijo a Jesucristo: Maestro, bueno, ¿y quién es mi prójimo? Aquí él quería que Cristo le dijese: bueno, tus conciudadanos, aquellos que tú te llevas y has sido realmente
compañero de ellos. Y por eso él estaba casi seguro de que la experiencia de su vida era una experiencia correcta. Pero algo en su corazón, el Espíritu Santo en realidad, trabajando en su mente, le afirmaba de que todavía no había entendido realmente la educación del Señor, que a pesar de que tenía un conocimiento intelectual, que era un doctor de la ley, que tenía un PhD en información de la palabra de Dios, no había realmente transformado su vida a una semejanza, porque estaba viendo a Cristo, que era una persona sin educación, sin un PhD, sin una educación que los hombres alababan. Cristo era realmente un maestro, porque Él vivía la palabra de Dios. Él era la palabra viva. Así, cuando estaba delante de Él, este maestro de la ley quiso realmente aprender de Él, porque se daba cuenta que su información, que lo que Él sabía, que sus letras, su conocimiento intelectual, no realmente transformaba su vida, no le serviría a Él delante de Dios. Así que le hace la pregunta a Cristo: ¿quién es mi prójimo? Entonces Cristo responde a él con esta interesante y hermosa parábola. Respondiendo Jesús le dijo: cierto hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, quienes lo despojaron de su ropa, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad descendía cierto sacerdote por aquel camino y al verle pasó de largo. De igual manera, un levita también llegó al lugar y al ir y verle pasó de largo. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó cerca de él y al verle fue movido a misericordia. Acercándose a él, vendó sus heridas echándoles aceite y vino, y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 monedas y se las dio al mesonero diciéndole: cuídamelo, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando vuelva. Es así como Cristo respondió a este doctor de la ley con esta historia, con esta importante historia que refleja lo que significa realmente conocer a Dios, lo que significa realmente la educación verdadera, porque el samaritano no solamente conocía de la palabra de Dios, pero vivía conforme a ella, mostraba misericordia, compasión, amor por el prójimo, aun cuando esta persona era enemiga de su pueblo. Recordemos, los judíos y samaritanos no se llevaban entre sí, se odiaban, pero aquí vemos que el samaritano mostró lo que significaba realmente amor a Dios, mostrando el amor al prójimo. Y lo que este doctor de la ley no entendía, no había comprendido, era que la palabra de Dios tiene que ser una transformación en la vida, tiene que ser realmente una experiencia viva y eficaz que haga en nosotros ese deseo de hacer la voluntad de Dios, amar al enemigo, amar al que no merece mi atención, transformarnos realmente en agentes de bendición para toda la humanidad. Esto realmente es lo que el Señor quiere que la educación de Dios haga en nosotros, que no solamente tengamos información de datos, de fechas, de información profética o doctrinal, pero que realmente entendamos que la doctrina, la enseñanza, debe ser también asimilada, debe ser realmente aceptada por nosotros como una experiencia viva que transforme el corazón y nos haga semejantes a Cristo. Información sin una acción es realmente muerte, es simplemente conocimiento que no nos ayuda ni nos santifica. Pero la información del Señor, la palabra de Dios asimilada, tomada como algo literal, como algo que nos puede transformar, como algo que puede ser realmente nosotros una nueva criatura, hará entonces que hagamos obras de bendición, obras que muestren a Cristo al mundo. Así el mundo conocerá a Cristo en nosotros, que obra esa gracia divina, que obra esas obras de victoria, que obra ese amor constante que el mundo no puede comprender ni puede realmente entender a menos de que vean a través de nosotros la compasión y el amor de Dios. Por eso, hermanos, en este día hay que tener esa determinación de aceptar de Cristo su educación, que pidamos a Dios que nos permita entender correctamente la Escritura, que podamos realmente ser salvos a través de ella. Por eso Cristo le dijo a este hombre lo siguiente: ¿cuál de esos 3 te parece haber sido el prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones? Él dijo: el que hizo misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Es así como Cristo hizo que este hombre pudiese reconocer que en la historia había uno que había obrado correctamente y que esta experiencia puede ser también la misma de él. Por eso Cristo le dice a él: ve y haz tú lo mismo. Y Cristo le manda este mandato sabiendo de que él, a través de la unión a la palabra de Dios, a través de la unión a lo que el Señor había dejado escrito, podía realmente hacerlo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y puede transformarnos, cambiarnos, hacernos semejantes a Cristo. Cristo quería que este doctor de la ley pudiera realmente conocer más allá de lo que significaba la palabra escrita, que pudiese realmente tener la esencia del carácter de Dios en su vida, porque lo que este doctor de la ley realmente había entendido en manera
intelectual era que el carácter de Dios era lo que realmente constituía la palabra de Dios, es decir, el amor a Dios y el amor al prójimo. Por esto, Cristo sabía que este hombre estaba realmente en el camino correcto, que iba por el camino de verdad y que estaba muy cerca del Señor. Y así el Señor quería de que este hombre se entregase por completo y que permitiera que la palabra de Dios, la palabra viva, realmente se transforme en él una experiencia viva y eficaz. Así el Señor quiere que también nosotros hoy seamos, que tengamos la seguridad de que unidos a Cristo podemos también hacer lo mismo, que podemos obrar conforme a su palabra y vivir conforme a ella, ser realmente ejemplos vivos, claros del amor de Dios. Que en este día Dios te permita tener esa unión a Cristo, que podamos realmente conectarnos a Él para poder ser una fuente de vida, una fuente de bendición a otros, que alcancemos ese amor genuino, ese amor sincero que viene únicamente de Dios, que puede hacer que el corazón, que el alma, que la experiencia humana sea realmente una experiencia hermosa, una experiencia victoriosa por medio de Cristo en nosotros. Que Dios te bendiga y te guarde en este día y espero verte también mañana para compartir de la palabra del Señor. Que el Señor sea contigo. Profundizar es una producción de Pathway to Paradise Ministries.